Yo creo que a estas alturas nos queda a todos más que claro que Chingling es el rey de los pokebebés. Y es que su efecto tan odioso de prohibir objetos, y además que tienes los beneficios de ser un pokebebé, de que no necesitas energía para atacar y no necesitas energía para retirar. Y pues el día de hoy te traigo un mazo que justo exprime al máximo el efecto de esta carta para hostigar muchísimo a tu oponente y también hacerle bastante counter a mazos muy populares en el meta como Hydreigon. Así que quédate hasta el final que te explico el mazo de hoy. Chat, antes de ir a la explicación del mazo, no sé si se han fijado en la tienda, para los que meten dinerito al juego, Tenna puso una promoción de Black Friday de Pokélingotes que está bastante bien. Así que si aún no la has comprado y tienes planeado comprarla antes de que se acabe, porque quedan 5 días, cómprala por Lootbar. Te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. La estrategia de este mazo es mantener a Chingling en la zona activa el máximo tiempo posible, denegando objetos como Pokéball o Caramelo Raro, mientras que vamos desgastando poco a poco junto a Darkrai y Greninja, para luego finalizar la partida con Mega Absol, quien junto con Darkrai y Greninja tiene realmente muchísimo daño. Los cascos dentados nos aportan incluso más daño de desgaste y es una ventaja brutal contra otros Chingling, ya que si quieren impedirnos evolucionar a nuestros Greninjas, solamente va a durar un turno vivo ese Chingling y ya está. La tarjeta roja es muy clave en este mazo, ya que como no van a poder utilizar Pokéball ni Caramelo Raro, van a mantener muchas cartas en la mano cada turno, permitiéndonos utilizar nuestras copionas para conseguir rápido a los Greninjas. Y cuando ya Chingling no aguante más estar en la zona activa, podemos utilizar la tarjeta roja y dejar a nuestro rival totalmente destrozado con 3 cartas en la mano. Y bueno, finalmente un Helio de la Muerte para finalizar las partidas. Espero que les gusten las partidas del día de hoy y el mazo. La verdad es que lo recomiendo un montón si quieres subir en Ranked. Ya vas a ver la locura de ganancias que vamos a tener en estas partidas de hoy. No olvides dejar un poderoso like, suscribirte y comentar qué te pareció el mazo al final. Ya sabes que si quieres comprar Pokélingotes, confía y usa el Lootbar, que te va a salir mucho más barato y así de paso apoyas este canal. Ahora sí, dicho esto, pues vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Vamos a ver si podemos torturar un poco aquí a la gente. Les adelanto que este mazo es muy bueno para jugar Rankeds. Tiene su punto, ¿no? Por ejemplo, contra Hydreigon nos va muy bien. Nos va muy bien. Porque le prohibimos evolucionar. Siempre y cuando empieces con Chingling o puedas sacar rápido a Chingling antes de que él pueda evolucionar, ¿no? Creo que voy a meter Professor acá. Porque a la copiona le vamos a sacar bastante valor. Bien, salió bien el Professor. Vamos a ir doble Froakie, ya que estamos. Y probablemente no utilicemos a Darkrai acá. Vamos a pegar aquí 10. Es verdad que nos puede meter ahorita 20, pero vamos a tener otro turno para pegar y conseguir al otro Chingling, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ok, vamos a volver a usar esto. A ver si conseguimos Caramelo Raro ya. Uf, qué rico robo, loco. Ya tenemos el primer Greninja rapidito, ¿ah? Y todavía no hemos usado Copiona, que lo vamos a utilizar ahora en el siguiente turno. Tenemos una cargada de Mega Absol. Y le volvemos a prohibir utilizar Pokéballs o evolución, ¿no? De hecho, si no le sale un básico que no sea Pokéball o Professor, se muere. Se muere. Entonces está obligado a usar Copiona, obviamente, para encontrar ese básico, ¿no? Pero a este mazo está totalmente... Le hacemos full counter
Si empezamos con Chingling, es muy difícil perder contra esto, a menos que tengas mala suerte. Mira, ha evolucionado, pero ya viene Mega Absol ahorita a reventarlo, ¿no? GG's, tenemos la primera partida que hemos torturado ahí un Hydreigon. Si ustedes ven, chat, que les está saliendo mucho Hydreigon, que se ha puesto muy de moda últimamente con la nueva carta. O sea, su nueva versión del mazo con Indeedee, por ejemplo. Si juegan este mazo van a ganar un montón de partidas porque le haces hard counter. Te puede ganar. He perdido contra estos mazos. Pero si tienes muy mala suerte y no roba Chingling al principio y él te evoluciona a Hydreigon rápido, se complica la cosa, ¿eh? Pero es como un 80-20, ¿sabes? O sea, si tienes muy mala suerte la pierdes, pero normalmente le vas a ganar. Bien. Me tomo una coquita porque me he dado cuenta que ayer, como he grabado, ahora estoy grabando en la noche, chat, ayer andaba medio borracho, ¿ah? Diciendo mamadas y mamada y media, que en mi cabeza era distinto. Así que hoy día decidí... A ver, vamos a usar esto. Hoy día decidí tener un poco más energía con una coquita, ¿no? Aunque no lleva azúcar, pero bueno, me imagino que tiene cafeína también, ¿no? No vamos a meter a Mega Absol porque Rowlet, cuidado, ¿eh? No tenemos a Chingling, lamentablemente, aún. Pero pues ahí ya le hubiésemos... Bueno, realmente no, porque no podíamos quitar a Froakie de la zona activa. Me sirve que me salga ahora, la verdad. Aunque claro, contra Decidueye lleva doble Dartrix, así que eventualmente va a evolucionar. Vamos a ver cómo gestionamos esto. Uf, esta copiona me duele bastante. Si me saliera tarjeta roja, mejora. Ahí se viene la técnica de buceo. Porque aquí tiene todo, ¿ah? Muy buen turno de su parte. Chat, les quería traer este mazo, pero ¿saben qué? No me ha gustado. La verdad es que no me ha gustado. Porque eres muy turno 2 dependiente. Fíjate, él le acaba de tocar turno 2 esta partida y empieza con ventaja. Pero cuando te toca turno 1, la verdad es que la pasas bastante mal. Y eso no me ha gustado del todo. Ahora sí voy a meter a Mega Absol para intentar buscar la tarjeta roja. Entonces no me gusta que un mazo sea algún turno dependiente, la verdad. Todavía sigo buscando el mejor mazo para el búho. Pero de momento no me ha gustado lo que he visto. Ok, no me ha salido la tarjeta roja. Así que ese vato va a evolucionar. Pero lo que sí podemos hacer mientras tanto es que no evolucione a Decidueye, ¿no? Vamos a pegarle el de atrás. Vamos a poner esto. Y vamos a poner esto. Más que todo por la copiona, pero tiene todo en la mano, la verdad. Más que todo por la copiona, yo creo que sí está bien. Todavía no he decidido en quién quiero usar el casco dentado. Así es, chat. El pinche Duolingo es segundo turno dependiente. Porque si empiezas primer turno te la lían bastante. La verdad. Ojito que si no... no le salió Dartrix. Si me sale Greninja... Vamos a hacer esto para quitármelo de la mano. Y vamos a buscar el otro Greninja. Y aquí tiene que salir tarjeta roja, ¿no? Creo que lo podemos humillar acá. Vamos a darle. Creo que robo todas las cartas, ¿no? Sí. Robo todas las cartas. Buenísimo. Copiona por copiona, pa. Eliminamos un Dartrix. Uf, qué buena, loco. Y se rinde porque sabe lo que le voy a hacer, ¿no? Humillada. Hemos tenido suerte de que no le salió Dartrix. Quizás solo lleva uno. Hay veces que hay algunas versiones del mazo que solo llevan un Dartrix. Y bueno, le pasó factura a eso que no le salió, ¿no? Pero sí, chat, el mazo del búho es muy turno 2 dependiente y no sé cómo arreglarlo. Le metí Chingling, pero claro, solo le metí una copia porque no te alcanza realmente para meter 2 copias. Te estorbaría más que otra cosa y no siempre sale. O sea, cuando me sale turno 1 Chingling es brutal. Pero de resto, turno 1 con el Rowlet es muy pocho. Estás siempre en desventaja porque te falta una energía cada rato, no sé. Ustedes cuéntenme cómo llevan ustedes su mazo del búho, yo seguiré viendo. De hecho que se los voy a traer en algún momento. Pero quiero asegurarme de tener el mejor mazo del búho, ¿no?
Somos turno 2, así que claramente voy a ir con full Mega Absol de la muerte. Además tenemos Copiona. Así que turno 2 Mega Absol está bien, no hay problema. Y vamos contra, pues, Greninja. Que si me sale Rowlet, igual retiro y meto Chingling, ¿ah? Pero Rowlet, me quedé con el búho, ¿no? Si me sale Chingling, igual probablemente retire. No sé si retirara, yo creo que Mega Absol acá está bastante bien. Porque vamos a meter mucha presión desde el comienzo. A ver, vamos a ver acá que robamos. Casco dentado, bien. Lo vamos a poner acá. Vamos a usar Copioncita para intentar buscar esos Frokis. Ahí está uno, Greninja. Ok, me gusta, me gusta. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y esto. Otro Froki. Sería Goti, ¿eh? No. Necesito meter a la campana. La verdad es que de momento... no. Pero... si él roba más cartas y no me sale el caramelo raro, voy a usar Copiona y la voy a meter al campo a la campana. Sé que puede ser presa fácil de un Shuriken tal, pero me da igual. Mientras no me maten a Absol está bien. Hay que tener cuidado con ese Greninja EX. Lo va a cargar el de atrás, ¿no? Mete Copiona. Hay algunas versiones de Greninja que llevan Copiona. No todos lo llevan. En este caso le salió muy bien. La aprovechó bastante. Quizás debería de haber ido Chingling, ¿no? ¿Creen ustedes que me pasé de codicia? Puede ser. Puede ser, la verdad. Creo que ahora hay que retirar a Mega Absol porque es que Greninja te mata de 2 golpes y nosotros no. Así que... chat, tengo a Chus. Perdón. Vamos a hacer esto. No sé qué quiero hacer aquí. ¿Profesor o Copiona? Creo que va a ser Profesor. Creo que voy a meter a Chingling y ya está. Para esperar un turno. Sí, eso va a ser. Vamos a meter a Chingling. Sí, porque necesito pegarle un golpe a Greninja, ¿ok? ¿O no? A ver, ¿cómo hacemos acá? Si le pego, puedo descartar Helio también. Y tampoco es que me va a joder tanto, porque doble Greninja sí jodería bastante. Me la voy a jugar, chat, a la verga. Voy a pegar. Voy a pegar para ver qué tiene en la mano este vato. Vamos a pegar. Nácara, Profesor. Profesor fuera. Ya no podemos pegar con Mega Absol por obvias razones. La Nácara también me jode porque me quita un turno de pokeo. Decido usarla ya. Bueno, eso me gusta, la verdad. La única forma que perdamos esto es que le salga que top de que... sí, ¿no? Sí. Sí, porque no llego, ¿no? Que top de que Helio. Vamos a pokear acá. Vamos a hacer esto. Si top de que Helio estamos fuera. Si no le sale en este turno, ganamos. Es así de simple. Son 8 cartas de... 8 cartas, chat. Una de 8. Vamos a ver. Le puede salir Pokéball, le puede salir Suicune. Le pueden salir 1000 cosas. Esperemos que no sea Helio. Por favor, no me jodas. Bien, GG's. Es que eran altas chances. Lo bueno que tiene Mega Absol es que cuando atacas puedes descartar Helios y ya no te pueden traer nuevamente a Mega Absol a la zona activa, ¿no? Bueno. Tenemos Rachita. Rachita de la muerte. Espero que les esté gustando el mazo. Se rinde justo cuando se murió. Bien, GG's. GG's. 3 partidas, ¿no? Vámonos por la cuarta e incluso quinta, porque están siendo partidas rápidas. Este mazo suele ser rápido, la verdad. Eso es una de las cosas que me gusta. Y vamos a ver si recuperamos el top 1000, porque no es que haya perdido. Si se dan cuenta, tengo casi las mismas
incluso más puntos que ayer, como 20 puntos más. Sino que, bueno, avanza muy rápido el ranking. O sea, yo ya les he comentado que no me puedo mantener al día para quedarme en el top 1000. Se me va a hacer muy difícil. Casi imposible, la verdad. Son muchas partidas. O sea, te quedas en el top 1000 o 900, digamos, y el siguiente día ya estás 1500. Entonces tienes que meterle punche y no siempre hay tiempo para jugar todo el día, ¿no? Bueno, vamos a darle Mega Absol nuevamente, segundo turno. Y voy a meter los dos Frokis valiéndome verga la vida, porque tenemos Copiona. Entonces si esto es un Suicune sería brutal la Copiona. Ok, no es un Suicune, es un Froakie. Que también me sirve. Sobre todo porque tengo tarjeta roja. Pero vamos a ver, no sé si la quiero usar. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace primero. No quiero que me la vuelva a liar con el Greninja. No creo que tenga Greninja caramelo raro, ¿no? Vamos a usar Profesor. Me voy a guardar todo. Pokéball. Otro Profesor. Ok. Vamos a hacer esto. Y Darkrai. Me gusta. Esta mesa que ven aquí, chat, le da un ataque a Mega Absol que es de miedo, ¿ah? Pegas hasta 140. Porque aquí son 80, luego 20, 100, luego 20, 120 y luego 20, 140. Siempre y cuando tengas ya a Mega Absol cargado para poner energía en Darkrai, ¿no? Otra vez Copiona Suicune. No, me imagino que no le salió el caramelo raro porque es lo primero que usaría alguien, ¿no? Ve el caramelo raro y dice, man de botín. Vamos a ver si retira ese Froakie. Sí. Bien. Bien. Ya aquí tenemos muchísima ventaja. Esta es básicamente, chat, es la debilidad de Suicune. Parece bastante XD, pero es así. Empezar con Froakie turno 1 te jode mucho. Tenemos caramelo raro, pero todavía no tenemos Greninjas, lamentablemente. Así que vamos a darle acá. Yo me imagino que saldrá pronto. Vamos a ver qué tienes ahí. Una cara afuera. Ok, tiene caramelo raro. Así que no debe de tardar de conseguir al Greninja. Cuidadito. Que se puede recuperar. Algo que tiene este mazo es que se puede recuperar con el Greninja. No va a sobrevivir, le sale. Pero ¿cuál es? ¿El EX? No es el EX. Bien. Bien. El que te recupera es el EX. No este. Así que yo no sé si yo hubiese hecho eso. Porque ya me olvidé cuál es su otra carta. Pero dudo mucho que sea algún caramelo raro o algo. Helio. No me está gustando mucho como caza la perrita aquí. Él ya no tiene Copiona. Así que en el momento que me salga Greninja es GG's porque ya lo vamos a traer a la zona activa. Vamos a ver qué tiene, otra vez, para no olvidarme. Ah, pues sí que esto le acaba de salir y el Suicune ya lo tenía. Ok. Solamente necesito Greninja. Y que no robe caramelo raro de preferencia, pero si lo roba, que me salga Greninja y gano. Tengo todo. Vamos a ver qué es. Última oportunidad. Igual sobrevivo a este turno. No es como que me va a matar o algo. Y es... No le sale, ok. Perfecto. Igual esos turnos de Greninja pegándome sí le ayudan bastante. Pero ahí perdió toda la energía, por ejemplo. Y ya tenemos a Greninja, o sea... GG's. Aunque yo no tuviera Helio, fíjense, le debilito a Greninja. Aquí 80, 100, 120. Una locura, chat. Locura. Jueguen este mazo y van a ver cómo se papean. Quiero que me toquen más a Hydreigon porque es bastante malévolo contra ellos. Porque es el que más sufre contra este mazo en particular, ¿no? Por cierto, chat, ya saben que este video es patrocinado. Les agradecería un montón si compran sus Pokélingotes. Si no han comprado el nuevo paquete, por ejemplo... cómprenlo en Loot Bar, te va a salir $17 más barato y vas a apoyar este canal un montón utilizando ese link para que me sigan contratando para promos. Es una página, ya saben, que es segura, es confiable, no te van a banear, no es ilegal
O sea, para aclararles que yo sé que muchos tienen dudas con este tipo de páginas, lo que dice Dena o este juego al respecto es que no se hacen responsables si la página te estafa, porque una página trucha, una página pirata, te puede hacer la recarga, sí, pero luego te puede pedir reembolso. Y si eso pasa, obviamente que Dena te va a banear la cuenta por pedir reembolso. Y eso es lo que no se hacen responsables. Pero Lootbar no hace esas cosas del mal, chat. No se preocupen, es una página segura. Así que no te va a pasar nada, loco. Ya yo tengo más de 4 meses que la uso y todo perfecto. Y muchos de ustedes también. Así que ya sabes. Bueno, ya saben, ¿no? Si van a comprar, compren en Lootbar, loco. Van a ahorrarse bastante dinerito. Bastante dinerito de la muerte. Bueno, última partida, ¿no? Última partida. Vamos contra Megaltaria. Hay que tener cuidado porque él también lleva... Contra Megaltaria no necesariamente nos ayuda demasiado Chingling. Si me hubiese salido el primer turno sí que ayuda para que no pueda usar Pokéballs. Pero este mazo pues no lleva caramelos raros, ¿ok? Entonces como que no... no tanto, ¿no? Pero pues ahí lo tenemos, lo podemos utilizar de sacrificio para que Megaltaria se haga un poco de daño y luego entrar con Mega Absol o Darkrai, ¿no? Por ejemplo, esa Pokébola lo hubiésemos denegado. Va a meter a Chingling, ¿no? No me importa, realmente. Uy, cuidado, ¿ah? Esto es peligroso para él porque tenemos Greninjas, ¿ah? Cuidado con los Greninjas. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y... ¿quiero usar Copiona? Todavía no quiero usar Copiona realmente. Porque no voy a meter energía aún. Pero para el siguiente turno ya sí quiero buscar a Mega Absol, ¿no? Esto es lo que les decía del casco dentado. Que si tú tienes casco dentado y el otro no, pues ya no te va a poder pegar. Aunque tenga Indeedee. Se va a quedar a 10 y le debilitas, ¿no? Ahí está Swablu. Lo malo es que se mantiene con 3 cartas. Esa es buena estrategia. Es muy buena estrategia. Vamos a tener que usar tarjeta roja Copiona. Vamos a tener que usar tarjeta roja Copiona acá. Porque es importante ya conseguir a Absol. Uf. Ah, bueno, tarjeta roja no puedo usar, ¿no? Me duele, pero hay que hacerlo. Hay que buscar a Absol. Hay que usar a Absol. Siempre se me olvida. Siempre se me olvida, loco. No salió. Bueno, vamos a hacer esto. Pegamos y ya está. Esto es un poco de mala suerte, ¿ah? Me han salido todos los básicos excepto los dos que... sí le vamos a querer poner energía, que es Darkrai o Mega Absol. Porque acá luego podemos debilitar Indeedee, con Helio y Caramelo Raro y Greninja. Pero vamos a tener los turnos contados. Eso va a ser el pedo. Entonces realmente necesito que me salga Absol. Si me sale Absol es GG's. Voy a ganar. Porque este encima es débil al siniestro. Pero tiene que salir. Otro Swablu. No tiene Megaltaria aún. Eso es bueno. Ya usó las 2 copionas, ¿no? No, una sola. Ok. Bien. Salió mi pana Absol. Ok, esto ya lo cambia todo, ¿eh? Estaba preocupándome para ver si perdía la racha, pero no. Esto ya lo cambia todo. Fuera de aquí Chingling. Tenemos 2 puntos ya, así que cuidado que si me sale Greninja podemos snipear algún Swablu y GG's. Ok. De hecho que vamos a dejar en visto a Megaltaria. Megaltaria no es mi prioridad ahorita mismo. Tenemos 2 turnos para ver qué pedo. De hecho 3 turnos. Bueno, no, 2 porque a Froakie lo puedes jalar con un Helio. Y ya le quedan 5 cartas. De hecho creo que si no me sale acá Greninja, vamos a meter a Froakie. Y metemos este otro Froakie en la zona activa. Porque, o sea, en la banca. Porque este Froakie lo puedes jalar con un Helio y nos la lía parda. Y Caramelo Raro. Oh.
O le pego con Absol y le descarto algún Helio que tenga. También es buena. Pero claro, me va a pegar un montón y si no me sale Greninja, se lía. O sea, hay tres caminos. Pegar con Chingling, pero luego puede tener Helio y traer a Froakie. Claro, pero yo le voy a pegar con Mega Absol. No, creo que es pegar con Chingling, chat. Porque yo le voy a pegar con Mega Absol y si tiene Helio, lo descartamos. Ahora, si no tiene Helio en la mano, perdimos. Porque lo va a top deckear, ¿no? Y si me sale Caramelo Raro es GG's. Perdón, Caramelo Raro ya lo tengo. Sería Greninja, ¿no? Aunque esto puede evolucionar también ya. Mete Sabrina. Bueno, nada, regalamos a este Froakie. Y lo debilitamos. Uy, esto es buenísimo, loco, que no tenga la mega. Dale, Greninja. Tú puedes, loco, hay que cerrar el video en racha. En racha sangrienta. Tenemos 2 turnos, de hecho. No tengo bastante chance. ¡Ah! Fuck. No sale. Sale Darkrai, que tampoco está mal. Pero yo quiero a Greninja. Ya toca meter a Mega Absol. Pero creo que le mato, ¿ah? No le mato. Porque se va a curar con Mega Altaria. Perdón, con Indeedee. Ya no sé ni qué estoy hablando. Hacemos esto. Y esto. ¿Qué tienes en la mano? Helio. Ok, fuera de aquí Helio. Puede traer doble Helio, ¿ah? Eso también. Loco de Greninja, por favor. Te lo pido, Maboy. Lo acaba de robar. Ah, bueno, tenía igual... Nah, me olvidé totalmente de eso. Ah, me olvidé de Jirachi, chat. Me olvidé de Jirachi. Incluso tenía a Alicia en la mano. Ni siquiera era quitar a Helio, era quitar a Alicia, obviamente. Que no la usó porque le salió top de Kyo, pero era quitar a Alicia. Me olvidé totalmente de Jirachi, loco. Troleada, loco. Esa fue mala mía. Bueno, realmente no podía hacer nada. No podía hacer nada. Era derrota sí o sí. O sea, fue mala mía no quitar a Alicia, pero igual... A Ariana, perdón, pero igual le salió. O sea, lo top de Kyo y ya está. Entonces no podía hacer nada realmente, ¿no? Necesitaba que saliera Greninja, loco, me troleó Greninja. Chat, última partida porque veo que hay 25 minutos de video. Me gustaría una más, porque me gusta mucho este mazo. Y vamos a ver si remontamos, ¿no? Ok, turno 2 contra Siniestro. Ok, esto es lo que me gusta a mí, contra Deino. Yo quiero Hydreigon en mi vida. Esto es... Uy, esto es el de veneno. Bueno, si le sale la flecha nos la lía, ¿eh? Cuidado. Pero que él empiece turno 1 Nihilego también le jode bastante, a menos que lleve velocidad X. Vamos viendo, vamos viendo. Pokéball. Buena suerte. Porque no le puedo denegar esa Pokéball. Espero que no tenga la segunda Pokéball, ¿no? Profesor. Está buscando la flecha como de lugar, me imagino. Mientras no meta el segundo Nihilego, podemos denegar una vez al menos. Pero no sé si me rente. Mega Absol. Ok. Bien, no le sale nada, perfecto. Vamos a meter doble Pokéball acá. Mientras me salga Mega Absol o Darkrai. Uf, puede que no salga, ¿eh? No salió. Ay, qué troleada, ¿no? Me está troleando el juego, bro. Chat, me está troleando el juego, loco. Me está troleando el fucking juego. Bueno, tenemos copionas Professor. Tenemos 2 copionas, 2 Professor, 2 cartas importantes, Mega Absol o Darkrai. Qué troleada, bro. Doble Pokéball y que no saliera Darkrai o Mega Absol es duro. Pero bueno, mente positiva acá. Necesito robar algo aquí, por favor, te lo pido. Caramelo raro, me sirve. Me sirve, pero no tanto, porque estoy desperdiciando la energía, bro. Vamos a meter esto. Vamos a meter esto. Una copiona sería brutal. Una copiona sería brutal. Estoy desperdiciando la energía, loco.
Si me hubiese salido ahí Mega Absol, estaríamos volando. O Darkrai. Ok, le quitamos para que no use Pokéball ni caramelo raro cuando le salga Zubat. Y ahorita metemos el segundo Chingling. El problema puede ser cuando... si le sale la flecha de veneno. Mete Guzma. Igual le mato. Igual le mato con estos dos. Así que no me importa. Le sale la flecha. Pero no tiene energía en Mega Absol. Así que está bien. No hay problema. Sacrificamos a este Chingling. Pero necesito que me dé algo para robar. Son dos copionas, dos Professor. Son 6 cartas de 11. Tienen que salir. Más del 50%. Dame algo. No me sale nada. Fuck. Qué putada, chat. Qué putada. Ni siquiera le puedo castigar ese... Nah, estamos muy mal ahora. Son 6 cartas de 10 ahora. 2 Professor, 2 Copiona, Darkrai y Absol. 6 cartas de 10. Ah, bueno, me quitó 10 en realidad. Como está muerto ese Nihilego. Igual y no se muere mi Chingling. Vamos a ver qué puedo hacer, loco. Necesito jugar la partida, ¿no? Si no es GG's. Qué mal última partida, loco. Qué mala última partida. Otra flecha. Qué mala última partida. Ahora sí se muere el Ching. No se muere. Qué mala última partida, loco, de verdad. Qué mal, qué mal, qué mal. Mega Absol. Vamos a meter tarjeta roja acá. No quiero dejar morir a Chingling. Porque no quiero dar ese punto. Así que voy a poner a tanquear a Greninja, supongo, ¿no? Que tiene energía. Aunque me puede salir Darkrai y Chingling me puede estorbar. Pero es que se va a morir por el veneno y eso es lo que no quiero, ¿no? Ahí está la Pokéball. Que no sea Nihilego, loco. Puede ser Zubat. Tiene 2 Zubat y 2 Nihilegos. Ah, que lleva Chingling. Bien. Bien, eso me gusta. Que te haya troleado Chingling como me troleó a mí. Troleada para todos. Ok, hora de pegar con Mega Absol. ¿La puedo remontar? Por favor, dime que sí, bro. Por favor, te lo pido. Asco dentado. No puedo creer que no me ha salido Professor y Copiona, chat. Esto es una puta fumada. Ni Professor ni Copiona. Tócate la polla, weón. Tócate la polla. Vamos a hacer esto. Wow. Vamos a ver qué tienes ahí. Pokémon Center Lady fuera. Tiene doble Chingling. Troleada. Bueno, creo yo que es GG's, ¿no? Lo va a pasar para atrás, obviamente, ¿no? Pero... bueno, no podemos matar a esto. Pero puedo meter a Chingling y meterle... Ah, que lleva doble. ¿Pero qué coño es este mazo? No lleva a Zubat este mazo, ¿ah? Es solo Absol con Nihilego, no lleva a Crobat. No lleva a Crobat, lol. No me puede pegar. Si me pega es troleado. Okay. Dame algo ya, ¿no? O sea, ya todo... Chat. Toda la partida sin Professor y sin Copiona. Estoy loco. ¿Me salió Pokéball? Sí, sí. Claro, la cagada al principio, ¿no? Bueno, lo que importa es ganar, chat. Lo que importa es ganar. La hemos sabido resolver. El RNG nos ha ayudado al final, a pesar de que nos jodió al principio. Y se gana. Ya está, lo que es lo que importa. Ahora sí, vamos a ver cuántos puntos me quedé. Y luego nos vamos a la conclusión del mazo. ¿Quedaré en top 1000 otra vez? Para que me bajen mañana otra vez, pero bueno. No, porque ya estaba, ¿no? Con 1500 puntos. A ver... No, creo que no estoy top 1000 todavía. Fuck. Ah, sí. Perfecto. Conclusión del mazo, chat. Chat, espero que les hayan gustado las partidas de hoy.
Sí que puedes tener mala suerte con este mazo al llevar solamente 2 cartas de que realmente necesitas ponerles energía. Puede que no te salgan, pero es que tienes tantos recursos en la baraja que es mala suerte, chat, confíen. Sé que muchos me van a decir, yo juego ese mazo, pero me da miedo de tener solo Chingling y Frog y que no salgan los otros dos. Loco, tienes 2 Pokéball, tienes Professor y tienes Copiona. Lo que pasa es que si tienes extrema suerte, ni porque juegues el mazo que juegues vas a ganar, loco. Vas a perder de todas maneras. Hay partidas que se pierden así, es lo normal. Pero en la mayoría de las otras partidas, en el resto, te va a salir lo que necesitas con estas cartas que le hemos metido al mazo para acelerar el robo, ¿no? Entonces yo diría que lo más importante es Chingling al inicio siempre, y luego con las Pokéball, con Copiona, con Professor, buscar lo demás. A mí me encanta este mazo. Si estuvieron en el directo verán que también saqué una racha. Le va muy bien contra casi todo el meta. Altaria sería lo más complicado, digamos, porque no usa caramelo raro, entonces solamente le deniegas las Pokéballs. Pero contra el resto de mazos le jodes bastante. Espero que les haya gustado el mazo de hoy. No olviden utilizar Loot Bar, y les voy a estar dejando por acá otros 2 videos para que le echen un vistazo al poderoso Greninja de la muerte, que necesito, si es posible y quieren, que me apoyen viendo ese video y dejando un comentario y un like, y también el de Crobat, que ese sí les ha encantado, para que lo vean si no lo han visto. Chao.